Jóvenes de la sección K, tengan buenas tardes. Con las disculpas por haber empezado un poco tarde, que teníamos un poquito de problema con el internet. Vean, jóvenes, comentarles, comentarles que efectivamente hoy seguiré explicando las distintas aristas de nuestra materia, particularmente hacer una brevísima eh, reflexión sobre el último tema que trabajé, que es el tema de los orígenes doctrinarios de nuestra temática. Y estos orígenes doctrinarios de nuestra temática, como se ha indicado, esto son preguntas de examen, esto se produce cabalmente en el llamado periodo de las entreguerras, ¿no? Y que la teorización de nuestra materia estuvo acompañada de los conceptos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Y vale la pena indicar que el gran teorizador de nuestra materia es precisamente Hans Kelsen. Hans Kelsen entonces se le reconoce como el padre putativo de nuestra disciplina, el derecho procesal constitucional. Y de alguna otra manera entonces también les manifesté que Hans Kelsen utilizaba los conceptos de justicia y jurisdicción como sinónimos. Aún más era dable sostener en la época que Kelsen en ese momento no tenía ideas claras sobre lo que era la jurisdicción. Y así se logra colegir de su obra que él denominó Teoría General del Estado en el año de 1925. Y es más probable que la gente de la época, salvo los procesalistas, no conocieran precisamente de los avances del derecho procesal. Él entonces hablaba de justicia y jurisdicción constitucional como algo indistinto. Y indicábamos precisamente que Kelsen pues, se empieza a plantear la teoría, la tesis de la necesidad de crear tribunales constitucionales fuera de la jurisdicción ordinaria, que tuvieran como propósito fundamental la defensa de la Constitución. Eh, Kelsen, lo que sí estaba bien claro es que entendía que la jurisdicción, si bien es un atributo del Estado, esta se distribuía en distintos tribunales, ¿verdad? Bueno, finalmente indiqué que es Niceto Alcalá Zamora y Castillo quien señala que es a Hans Kelsen a quien debemos de reputar como el fundador de esta rama procesal, o sea, el derecho procesal constitucional, ya que fue él quien hizo efectiva en realidad una jurisdicción constitucional autónoma y que ésta funcionara y se instalara, toda vez que él fue uno de los primeros jueces, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional Austriaco en el año de 1921 y 1930. Bueno, salido de esta parte, hablaré acerca de si nuestro derecho procesal constitucional se inscribe en el ámbito que es eminentemente procesal, o si bien el derecho procesal constitucional todavía se inscribe dentro del propio derecho constitucional, o si por el contrario nuestro derecho procesal constitucional asume una posición de mixtura, o sea, mixto. Es indudable pues que la aparición de una disciplina nueva como el derecho procesal constitucional ocasionó al principio no solo problemas en torno al nombre, como lo hemos logrado percibir, sino que también en cuanto a su ubicación en el conjunto de las demás disciplinas jurídicas. Y de ahí que tuve que hacer acopio de la corriente romano-civilista, que es la que prevalece muy modernamente y que es la que frecuentemente sistematiza las diversas áreas, ya sea bien, ya sea bien el derecho de uno solo, y que se diversifica y se divide precisamente en sus campos de aplicación. Y esta corriente pues evidentemente es clásica y que hace la distinción para tratar de ubicar a las disciplinas jurídicas dentro del ámbito del derecho privado y del derecho público. Es la que más se sigue usando,
no obstante que existen dudas que todavía suscita su clara conceptualización. Esta confusión también viene a cuenta, sobre todo en que vamos a empezar a hablar de derecho procesal constitucional. Puede decirse que esto deviene también de épocas muy anteriores, toda vez que se empezó a manejar indistintamente como que fuese lo mismo entre derecho sustantivo y derecho adjetivo o procesal. Este último, sea el derecho procesal, con un carácter eminentemente instrumental con el propósito de poder obtener un fin. Y así, por ejemplo, si hablamos de proceso, evidentemente el proceso ha existido desde tiempos inmemoriales, que arrancan desde Grecia, van por Roma, Bolonia, los glosadores y más últimamente los codificadores, precisamente en Francia, ¿no? En el periodo revolucionario. Lo cierto es que se reconoce evidentemente su autonomía y su grado científico, que como se ha dicho son un tanto tardíos. Se acostumbra entonces señalar desde épocas anteriores esa confusión entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo o procesal. Algunos plantean de que esa confusión deviene de manera muy particular desde la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en el año de 1789, y que esa confusión pasó de Europa hacia América Latina, donde se entendía como garantía el mismo derecho, lo cual ha ocasionado condiciones durante varias décadas. Solo modernamente se han empezado a separar, ¿verdad?, como derecho positivo los derechos de las garantías. Recordémonos que en el ámbito nuestro propiamente, pues las garantías son los instrumentos procesales que nos van a servir para hacer efectivo los derechos. ¿Y cuáles podrían ser los derechos? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción, el derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera. El derecho al debido proceso, el derecho de defensa. Y las garantías son los instrumentos procesales que nos van a servir para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Los más conocidos y que están legislados en nuestro medio son el amparo, el habeas corpus y el control constitucional de las leyes. En ese mismo ámbito entonces de ir definiendo el carácter procesal de nuestra materia, como se dijo anteriormente, en Estados Unidos tiene origen precisamente la llamada Judicial Review o revisión judicial, que a través de ella es como se conoce y resuelve la problemática constitucional en Estados Unidos, y que es un asunto meramente procesal, ¿verdad? En este punto entonces existen tres corrientes, tres teorías. La primera teoría, que trata de decirnos que el derecho procesal constitucional es parte del derecho constitucional. La segunda corriente es la que nos indica que el derecho constitucional es mixto, ¿no? Y la tercera corriente, que es la que nos indica que nuestro derecho procesal constitucional es eminentemente procesal. Bueno, hablemos de la primera corriente, que plantea de que el derecho procesal constitucional como parte del derecho, repito, la primera corriente que plantea que el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional. Aunque esta corriente últimamente, pues, esta tesis no tiene mayores defensores. Se ha visto reforzada por la práctica de la experiencia, toda vez que los constitucionalistas no son los que prestan más atención a esta parte procesal. Y recordémonos que algunos han creído que el derecho procesal constitucional era parte del derecho constitucional. Posiblemente en el pasado se entendía a la parte procesal del derecho constitucional y se estudiaba dentro del ámbito del derecho constitucional.
Sin embargo, esta corriente ya no tiene mayores predicamentos, ¿no? Algunos sostienen que precisamente el derecho procesal constitucional es una rama, como hemos dicho, del derecho constitucional. Y así en su momento lo manifestaron varios autores como Peter Haberly, también lo hizo Alberto A. Espota, ¿no? Que sostenían este tipo de posicionamiento. Insisto, esta corriente ya ha sido superada y sobre todo que se empezó a reconocer el carácter procesal e instrumental de nuestra materia, que es la que le da mayor entendido, y esta posición se ha ido ampliando en esos vacíos que han quedado sobre las instituciones que se ha de defender. Es precisamente en el siglo XIX en que el derecho procesal, que es incipiente y que no se ha ido desarrollando tan rápidamente como se quisiera, como parte de la defensa de los derechos de las personas. Así las cosas, entonces, esta corriente que trata de inscribir al derecho procesal constitucional dentro del derecho constitucional es una corriente que ya quedó superada, que no tiene mayor predicamento. Pero hay que estudiarla, hay que leerla. La segunda tesis, tal vez no tan importante, es la que sostiene que el derecho procesal constitucional es eminentemente una disciplina mixta. Y en esta corriente desde muchas veces se ha afirmado que los derechos, como por ejemplo el derecho laboral o el derecho minero, que también se han movido en ese ámbito de reconocerle que bien puede ser de derecho público, bien puede ser de derecho privado o bien de derecho social, ¿verdad? Por esa razón se plantea esta tesis tripartita, ¿no?, de ubicar a nuestro derecho procesal constitucional en el ámbito del derecho público, en el ámbito del derecho privado y en el ámbito del derecho social o mixto. Esta posición o esta tesis, pues casi diríamos está abandonada, no ha sido muy desarrollada, pero aparentemente se orienta hacia el hecho de que las instituciones, no obstante ser procesales, están en la Constitución, y además dice, los constitucionalistas son los que se dedican con mayor energía al interés de ellos. Bueno, esta tesis tripartita o mixta tampoco ha tenido una mayor recepción en el ámbito doctrinario de nuestra materia. Esta tesis entonces de mixtura, como se ha señalado, no tiene mayor predicamento. Y esa tesis, ¿quiénes la sostuvieron? Bueno, lamentablemente fue sostenida por el profesor Néstor Pedro Zaguer y algunos de sus discípulos. Y finalmente tenemos la tesis procesal. Y diríamos que la tesis procesal, reconocer que nuestro derecho procesal constitucional es efectivamente procesal, esta es la que tiene mayor predicamento, y en ella está precisamente el porvenir de nuestra disciplina. Es a través de ella que su configuración científica dista mucho precisamente de la plenamente constituida, aunque todavía genera algún nivel de polémica. Bueno, como hemos establecido, ya hemos hablado de las tres posiciones: la posición de que pertenece al derecho constitucional, la segunda que pertenece al derecho, que es una posición de mixtura, o sea, de derecho público, de derecho privado y de derecho social. Y finalmente la tesis o la teoría del carácter meramente procesal de nuestra materia. De las tres, como hemos indicado, la que ha tenido mayor predicamento y va sosteniendo avances muy grandes es la tesis procesal. Reconocer que efectivamente el derecho procesal constitucional es eminentemente procesal. Bueno, esto, mucho cuidado con el concepto que voy a utilizar. Ahorita vamos a hablar de la otra posibilidad, no del derecho procesal constitucional, sino que el derecho constitucional procesal. Mucho ojo, el derecho constitucional procesal. Esta corriente es una corriente novedosa que se ha ido estructurando durante muchos años, y uno de sus principales ponentes es el profesor Héctor Fix Zamudio.
él ha sostenido que al lado precisamente del derecho procesal constitucional, que es una disciplina eminentemente procesal y que precisamente esta disciplina, nuestra materia, el derecho procesal constitucional, estudia los mecanismos operativos e instrumentales para hacer efectivas determinadas instituciones constitucionales. Entonces, existe un derecho constitucional procesal, es al revés, ¿verdad? No es derecho. Según el profesor Zamudio, el derecho procesal constitucional está acompañada de esta otra corriente que es el derecho constitucional procesal, que no es eminentemente procesal. Este planteo que hace el profesor Zamudio, él dice que no se trata de un simple juego de palabras, sino que una realidad tangible. Yo también me aproximo mucho a él y lo vamos a ir viendo cómo, por qué razones. Y esto deviene precisamente del análisis de algunas instituciones procesales que están contenidas en la Constitución de los Estados. Esta posición se fue planteando a partir del siglo XVIII, cuando aparecen precisamente las primeras constituciones. Y en la actualidad la mayoría de ellas se ha ido ampliando su radio de acción, pues se ha producido este fenómeno tan importante que se denomina precisamente y se le ha dado en llamar la constitucionalización del orden jurídico. ¿Qué es eso de la constitucionalización del orden jurídico? Dice que es una operación intelectual mediante la cual, para dar mayor solidez y fijeza a cada ordenamiento específico, se procede a depurar las normas básicas o principios de cada área del derecho y se les eleva a rango constitucional. Con los ejemplos que voy a dar vamos a ir entendiendo mejor eso. Así, entonces dice que las actuales constituciones contienen lo que clásicamente se conoce como derecho constitucional, pero otros temas ya han acogido diversos principios que, no siendo constitucionales en su sentido estricto o estricto sensu, han buscado su constitucionalización. De esta suerte, entonces, al lado de esa parte dogmática y orgánica que siempre existieron en la Constitución, se han incorporado principios, por ejemplo, de derecho financiero, ya sea aspectos tributarios, de endeudamiento, crédito y presupuesto. Y así aparece, por ejemplo, en nuestra Constitución, ¿verdad? Que estas categorías a las que he estado haciendo referencia están dentro de nuestra Constitución. A este fenómeno de elevarlas a rango constitucional es lo que se conoce como la constitucionalización del orden jurídico. También hay normas de orden laboral, hay normas de seguridad social, hay normas de orden penal, hay normas civiles, hay normas internacionales, mercantiles, etc. Dentro de este elenco hay determinadas instituciones básicas del derecho procesal que se han elevado a rango constitucional. Y cuando nosotros abrimos nuestra Constitución y la vemos, encontramos precisamente normas de las que yo he indicado, ¿verdad? Por ejemplo, reconoce nuestra Constitución normas que han sido elevadas precisamente a rango constitucional. Y básicamente me quiero referir a normas de orden laboral, ¿verdad? Así están establecidas en nuestra Constitución normas de orden laboral, de seguridad social también, ¿verdad? Entonces, nosotros este tipo de derechos los encontramos claramente desarrollados en nuestra Constitución a partir precisamente del artículo 93, ¿no? Imagínense ustedes normas como las que ya he señalado, ¿no? Y que están debidamente reguladas en la Constitución. Estoy buscándola para indicarles dónde. Todo esto aparece precisamente a partir del artículo 101 de la Constitución. Normas que podrían estar en el Código de Trabajo mejor fueron elevadas a rango constitucional con el objeto de preservar una mayor fuerza y autoridad ante la sociedad. Hay normas también, dice, de orden penal. Efectivamente, nuestra Constitución tiene normas de orden penal que perfectamente podrían estar
en la Constitución, sin embargo, han sido elevadas precisamente a rango constitucional. Está el artículo 6 de nuestra Constitución, que es una norma de orden penal, que dice: ninguna persona puede ser detenida o presa si no es por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Esta norma debería estar en el Código Procesal Penal. Sin embargo, derivado de su violentación, ha sido necesario elevarlas a rango constitucional. Esto es lo que se denomina la constitucionalización del orden jurídico. Voy a hablar de otra norma de orden penal, que es precisamente la que le sigue más adelantito en el artículo 8, que es la que nos habla de los derechos del detenido. Dice: todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en la forma que le sean comprensibles, específicamente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Esas son normas de orden penal. El artículo 9 dice: interrogatorio a detenidos o presos, que son normas que deberían estar en el Código Procesal Penal. El artículo 11, que nos habla de la detención por faltas o infracciones. Así entonces seguimos viendo que se elevaron a la Constitución normas, porque estas eran violentadas en la jurisdicción ordinaria, y fue necesario elevarlas a rango constitucional con el objeto de que éstas tuviesen un mayor nivel de respeto y de ahí de elevarlas a ese rango. Por ejemplo, se reconoce el principio de juez natural. ¿Qué debemos de entender por esa figura del juez natural? Que las personas no pueden ser juzgadas si no es por jueces naturales, o sea, por jueces que están previamente establecidos en la ley, su presencia, su función. No pueden ser juzgados por tribunales de fuero especial, tribunales que no estén fundados en ley. Esta figura del juez natural fue necesaria elevarla precisamente a rango constitucional. También se reconoce la instancia plural. Esto también, con el propósito de no violentarles derechos a los ciudadanos, es lo que se conoce como la primera instancia y la segunda instancia, ¿no? Regularmente la segunda instancia se promueve a través de la apelación, ¿verdad? Y están otros recursos tan importantes, como, no recursos, sino, bueno, está el recurso extraordinario, el recurso extraordinario de casación, está el recurso extraordinario de casación, no solamente en lo civil, sino en lo penal. Y como garantías también tenemos precisamente al amparo, ¿verdad? Entonces, esta institución de la instancia plural fue necesaria también elevarla a rango constitucional con el propósito de que ésta sea mayormente respetada. Tenemos la otra figura muy interesante, que es la figura del debido proceso. Esta figura del debido proceso fue elevada a rango constitucional y así está instaurada en nuestra Constitución política en el artículo 12. Insisto y reitero, todos estos conceptos a los que he hecho referencia fue necesario elevarlos a rango constitucional para que tuviesen una mayor autoridad y mayor respeto, no solo de los órganos jurisdiccionales, sino la población misma. El derecho de defensa se encuentra debidamente establecido en el artículo 12 de nuestra Constitución. Y dice el artículo ya indicado: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Cuando nos habla de preestablecido, nos está hablando del juez natural, ¿no? Que tiene que estar por la ley, su surgimiento, su presencia misma, ¿no? Y dice que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales, oígase bien, o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente, ¿no? Aquí entonces se configura no solamente el principio de defensa, del debido proceso y del juez natural.
¿Y qué debemos entonces entender por el derecho de defensa? Así, grosso modo, ¿verdad? Que nadie puede ser condenado si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Y que debemos, en este principio de defensa se subsume también el principio del debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Que los jueces deben observar los derechos y garantías de los procesados, ¿no? Respetando cada una de las etapas del proceso, ¿no? En la que el juez no puede adelantarse de una etapa primaria a una etapa terciaria, ¿no? Y entonces esto es lo que se conoce técnicamente como el principio del debido proceso, ¿no? Entonces esto también fue elevado a rango constitucional y, insisto, esto ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad del debido proceso. Y la Corte ya en una sentencia refiriéndose al debido proceso nos dice lo siguiente: la garantía del debido proceso no solo se cumple cuando en un proceso se desarrollan los requisitos procedimentales que prevé la ley y se le da oportunidad de defensa a ambas partes de esta relación procesal, sino que también implica que toda cuestión litigiosa debe dirimirse conforme a disposiciones normativas aplicables al caso concreto, con estricto apego a lo que dispone el artículo 204 de la Constitución, y que si se viola el debido proceso, si a pesar de haberse observado meticulosamente el procedimiento de la sentencia, se infringen principios que les son propios, ¿verdad? Aquí nos manda, dice, a que se cumpla de conformidad con lo que establece el artículo 204 de nuestra Constitución. Veamos qué dice el artículo 204 de la Constitución. El artículo 204 se refiere de manera muy puntual a las condiciones esenciales de la administración de justicia y dice: los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Aquí incluso nos está hablando de la supremacía constitucional, de ese principio tan importante, ¿verdad? Entonces, este es el planteamiento que nos hace precisamente el profesor Héctor Zamudio de la otra posibilidad, el derecho constitucional procesal, como una cuestión que va a la par del derecho procesal constitucional. Siguiendo esa lógica y esa técnica que habla el profesor Zamudio, él dice que si hacemos esto de elevar a rango constitucional estas normas, con eso lo que se estaría logrando es, en primer lugar, dice, un aislamiento de corte académico para entender adecuadamente cuál es nuestra disciplina y cómo ella se encuentra acomodo, o mejor aún, sustento en el derecho constitucional. Y en segundo lugar dice que con esto se enriquece a las disciplinas jurídicas y prácticamente se desdobla, toda vez que por cada una de ellas se puede hacer un desarrollo de su contraparte constitucional, ya que a la larga, directo o indirectamente, toda rama del derecho tiene su punto de apoyo en la Constitución, la cual, como indicaba Pellegrino Rossi, contiene en su seno precisamente a todo orden jurídico. Bueno, dejaríamos entonces por ahí esta temática y esperaría estar el lunes con ustedes ya con el libro para que puedan seguirme en sintonía el desarrollo de los contenidos de la materia. Y pido disculpas por haber iniciado tarde y muchas gracias. Nuevo comentario. Solo buenas tardes.